lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos. Un abrazo al doctor Pedro José Aguilar, que está en sintonía. Gracias por la generosidad en escuchar este espacio. Igualmente a mi colega y amigo Jefferson Sanguña, que siempre está en sintonía. El amigo Sergio Ruiz dice, el camino es que nos anexe Colombia, dice. Abrazos, querido Sergio. Mi doctor Herrera, que también está en sintonía. Bueno, gracias, querida audiencia. Seguimos en nuestro espacio. Vamos a tener dos visiones, como decía, vamos a hablar obviamente de la intención de llevar a juicio político al presidente, dos visiones, los que están a favor del juicio, los que no respaldan el juicio, y también tendremos más adelante una visión netamente jurídica sobre cómo se lleva adelante un juicio político. Empecemos con quienes están de acuerdo por el juicio y están impulsando el juicio político. El asambleísta Fernando Cedeño está conectado con nosotros. Él es legislador manabita de Revolución Ciudadana de la Alianza UNES. Nos atiende ahora mismo telemáticamente. Legislador, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Le saludamos mi compañera Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Buenos días, Belkis. Buenos días a Fabricio. Un gusto estar con ustedes. A usted, gracias, doctor Cedeño, por la gentileza de conectarse. A ver, ¿qué nos dejó? ¿Qué sensaciones le deja a usted el debate del día sábado, las 41 intervenciones y el pronunciamiento de la legislatura con 104 votos a favor, asambleísta? Bueno, la primera es, yo comparto su posición en cuanto al nivel de debate. Soy la persona que como legislador procuro procuro hablar en función de elevar el debate, el nivel de discusión en el Parlamento. Efectivamente, el gobierno nacional trató usaron varias estrategias comunicacionales. Recordemos que usted le escuchaba atentamente previo a la entrevista su análisis en función del gobierno. El gobierno empezó primero desmintiendo, descalificando, defendiendo a Danilo Carreras y recién ahora, luego de la resolución, envía a la Fiscalía que investigue como debe de ser el caso de cualquier involucramiento del señor Danilo Carreras en este contubernio. Pero mientras tanto ellos empezaron a construir una narrativa no de defenderse, no de justificar, sino de atacar, ¿no? Hacia la ofensiva, o sea, de descalificar a los miembros de la comisión, descalificar incluso la información y generar cortinas de humo para evitar realmente que esta investigación se dé. Por eso yo creo que lo que se hizo el día sábado es un paso muy importante en el esclarecimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque esta trama tiene una sola cabeza, pero tiene varios brazos. El primer brazo de esta denuncia es el tema de los delitos de concusión, los delitos de corrupción que involucran a su personal. Uno, porque el propio presidente emitió una serie de decretos dándole facultades importantes, como el decreto 107, el decreto 163, el 1 de julio, del 12 de julio, en la que le da facultades nombrando al señor Hernán Luque Lecaro como representante o como responsable de las empresas públicas. Él las logra aglutinar, las logra condensar, les da superpoderes, incluso por encima de los propios ministros que están a cargo que estaban antes a cargo de estas empresas. Ahí se empieza a configurar todo un entramado de corrupción que va principalmente en el área petrolera hasta el área eléctrica. Esa es la primera parte de este entramado, donde aparece efectivamente como lobista, como interlocutor entre las decisiones de las empresas y el gobierno, el señor Rubén Cherres y el señor Danilo Carrera. Pero a la par de esto, a los mismos días previo a la posesión inclusive, o durante la posesión, en mayo del 2021, la Unidad de Investigación Antinarcótico Policial inicia una investigación que involucra al tema del narcotráfico, y van descubriendo de a poco que en esta trama están no solamente las personas de la mafia albanesa, sino vinculados a ellos personal político. Concretamente, haciendo nuevamente de lobista el señor Cherres y el señor Danilo Carrera, que las personas que ellos dicen que van a nombrar, lo terminan nombrando, como el señor Vera Grunauer, como el señor Manzano, etcétera, en puestos importantes y claves, ¿no?, para el tema del tráfico de drogas, principalmente hacia Europa. En el transcurso de los meses, en enero ya del 2022, el fiscal de Manabí ordena archivar el caso, pide al juez Cristian Quito
que archive el caso, y así lo hace, ¿no? Todo este hecho de la investigación lo conoce la alta cúpula policial, que va desde la señora Tania Varela, en ese entonces comandante general de la policía, y algunos generales y coroneles, incluso el coronel Erazo se le impidió. Y aquí hay que ver que en todo el proceso de investigación, las trabas que tuvo la comisión para el proceso de investigación, porque importantes figuras que tenían que comparecer a la comisión no asistieron. Uno partiendo del mando policial, ¿no?, que no asistió, le impidieron, incluso en el caso del coronel Erazo, no solamente que le impidieron, sino que lo amenazan de muerte si acudía, no acudiendo con la autorización de sus superiores. Por otro lado, y peor, la ausencia del propio presidente de la República, que reiteradamente no acude a la Asamblea, tanto en el caso Pandora Papers como ahora. Entonces, esta es la razón por la que el señor presidente político, nosotros como asambleístas hemos procedido a lo que determina el artículo 129 de la Constitución. Y aquí no se trata de golpismo, sino dar una salida constitucional, a esta crisis política que vive el Ecuador, porque lo de Lazo se vuelve realmente insostenible. Asambleísta Cedeño, bienvenido nuevamente, buenos días. En este contexto, creo que es pertinente hacer referencia a una publicación que hizo en su red social de Twitter el periodista Cristian Zurita. Él había manifestado hace 2 días: la comisión ocasional que investigó el caso Gran Padrino recibió al superintendente de compañías, que entregó información reservada sobre la constitución de empresas relacionadas a los albaneses. En este hilo que publica Cristian Zurita, y a propósito de este tema puntual, hace referencia a varios nombres, entre ellos el suyo, Fernando Cedeño. ¿Usted tiene conocimiento de qué contenía este documento de carácter reservado que fue entregado a la comisión? ¿Por qué se hace referencia a su nombre? Bueno, yo creo que este señor es un sicario de tinta que trata de manchar el nombre y la reputación de las personas, en este caso conmigo. Yo lo invito, lo conmino a que tanto él como yo levantemos el sigilo bancario de todas nuestras cuentas y empresas para ver quién es. Yo soy una persona que he vivido permanentemente, he estado en el servicio público, y esa ha sido mi única fuente de ingresos. En Manaví, en Puerto Viejo en particular, la gente que me conoce sabe bien de dónde vienen las cosas que yo he adquirido durante lo largo de mi vida. Por lo tanto, al señor que se deje de seguir difamando y que esclarezca la verdad, porque no podemos permitir que afecten a nuestra honra, sobre pretexto de la libertad de expresión. ¿Emprenderá alguna acción en ese sentido a propósito Estamos analizando, pero realmente personas como esta nos colman la paciencia, porque lo único que tratan es afectar a nuestra reputación, pero nosotros no. Es más, como bancada hemos pedido que se levante el sigilo de la información, tanto propuesta por el sistema financiero, y concretamente la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, en la documentación que algunos han entregado, y también incluso la famosa bitácora de visitas del Palacio de Carondelet, donde aparecen algunos nombres o comensales o visitadores frecuentes de la Presidencia de la República. Entonces, esta información, nosotros como bancada estamos exigiendo que se levante el sigilo de la información, de reserva en esta información, y se esclarezca. Nosotros no estamos para solapar la corrupción de nadie, y esa es una forma, un ardid que estos sinvergüenzas tienen para desviar la atención. Ahora, tomando en cuenta lo que usted acaba de decir, no estamos para solapar la corrupción de nadie. El sábado en el debate, y por ejemplo, este fue un argumento del asambleísta Ricardo Vanegas, y también fue un argumento del asambleísta Fernando Villavicencio en sus intervenciones, aseguraron que el informe de la comisión no incluyó todo lo que había que incluir. O sea, se limitaron a incluir las supuestas relaciones de la mafia albanesa con Cherres, de Cherres con Danilo Carrera, cuñado del presidente, y otro tipo de cuestiones que se han debatido en los últimos 2 meses, casi 2 meses. Pero según Vanegas y según Villavicencio, no se incluyeron algunos elementos que, por ejemplo, decía Villavicencio, estaban incorporados en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción. Decía Vanegas, información que presentó ante la Comisión Ocasional el Superintendente de Compañías, y que tenía que ver con otros momentos políticos y con otros actores políticos. ¿Cuál es su opinión sobre eso, asambleísta Cedeño? Porque esta comisión, Fabricio, fue concebida para un caso en particular, sobre denuncias en particular.
y estas personas siempre han tratado. Recordemos cuál ha sido el accionar del señor Villavicencio en la Comisión de Fiscalización y Control Político. Él siempre trata de tirar cortinas de humo, de desviar la atención, ¿no? De que sí, que en el año 2010 sucedió tal cosa, por lo tanto esto también se debe investigar. No, señor, estamos investigando toda la trama de corrupción en la que involucra al propio señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. No traten de desviar la atención. Es más, la Comisión de Fiscalización, y estamos en un chat con la compañera Viviana Veloz, va a remitir toda la información a la Fiscalía, y así es parte de la resolución, para que sea la Fiscalía General del Estado la que realice las investigaciones necesarias. Pero basta de tirar cortinas de humo, y estos señores están acostumbrados a eso. El propio señor Vanegas, que ha sido defensor de narcotraficantes, también debe responder por su agresión, pero no estamos ahorita investigando la actuación del señor asambleísta Vanegas en el ejercicio de su profesión. Estamos investigando al señor presidente de la República y la trama de corrupción en función de las denuncias que fueron públicas hechas por la posta. ¿Cómo se están organizando internamente como bancada asambleísta para formalizar el pedido de juicio político? ¿Qué han avanzado? Si bien es cierto, el día sábado recién se dio la sesión del Pleno, aunque esta decisión adoptada por el Pleno no tiene un carácter vinculante o no es un requisito para la presentación de la solicitud de juicio, pero ¿cuánto han avanzado en este sentido? Bueno, se está trabajando, hay que hacer la solicitud con 46 firmas, nosotros somos 47 legisladores en nuestra bancada, pero este no fue un trabajo exclusivamente de la bancada de la Revolución Ciudadana, esta fue una comisión multipartidista en la que trabajó en este informe, y es por eso que tuvo el apoyo mayoritario de 104 legisladores el día sábado. Posteriormente el CAL tiene que organizar la información y remitirla a la Corte Constitucional para su dictamen previo. Aquí hay que cumplir lo que estipula desde el artículo 86 al 95 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, donde está el procedimiento del juicio político al presidente de la República. Bueno, está claro que evidentemente la resolución del sábado es un pronunciamiento político que no tiene fuerza vinculante, no tiene fuerza jurídica, porque para llevar a juicio político hay que presentar formalmente el pedido. Es verdad, y le pregunto, asambleísta Cedeño, ¿ustedes podrían no presentar ustedes el juicio político como UNES, sino hacerlo otra bancada con el respaldo de UNES? ¿Eso se está discutiendo o no? No, yo no desconozco, pero lo que sí nosotros hemos sido muy claros de que este no es un tema exclusivamente de nuestra bancada, este es un tema de varias bancadas, tanto es así que se tradujo en la votación que se obtuvo el día sábado. Yo no sé si ese mensaje el gobierno nacional no lo entiende, no lo logra leer, porque este no es un tema de, o sea, la capacidad de, se le acorta el tiempo al presidente. Yo creo que el presidente, luego de la renuncia de su círculo cercano, el señor Caicedo, el señor Correa, emerge en la escena pública el señor Cucalón. Yo creo que el ministro Cucalón quiere agotar todas las instancias de negociación y de acuerdos políticos, porque incluso para el propio presidente se le vuelve difícil, cuesta arriba, cualquier espacio de conversación con la clase política ecuatoriana, ya que su palabra, su credibilidad está en entredicho, ¿no? Entonces, este es un tema muy complejo, es una crisis que yo no sé si en el interior del gobierno no la logran dimensionar. Entonces, ellos también tienen algunos tipos de acciones, recursos estipular, siempre y cuando sean parados en la Constitución. Con usted podríamos analizar brevemente los escenarios posibles que podrían darse en las próximas semanas y días. ¿Y cuáles son esos escenarios posibles, doctor Cedeño? A ver. Bueno, uno, el tema de la Corte Constitucional, ¿no? Yo creo que el gobierno va a tratar de presionar a los magistrados de la Corte Constitucional. Pero ustedes tienen confianza en la Corte. Ustedes tienen confianza en la Corte, doctor. O sea, más allá del yo creo en el derecho. A eso, por eso le pregunto. Usted es un hombre de derecho. Usted es un hombre de derecho. ¿Usted qué opina de la Corte? ¿Tiene confianza en esa Corte? A ver, yo soy una persona formada en el derecho, creo y confío en que los magistrados de la Corte Constitucional hagan su trabajo apegado estrictamente a derecho. Recordemos que el análisis que ello debe ser no debe ser un análisis de fondo, sino un análisis de la forma, por eso su criterio debe ser enfocado en eso, y existen precedentes. Recordemos cuando propusieron ellos mismos el famoso juicio político en contra del compañero Jorge Glass. Entonces hay precedentes jurídicos que ellos tienen que también sujetarse.
Avancemos en estos otros posibles escenarios, asambleísta. Se discute como bancada de UNES la posibilidad de declarar en incapacidad mental al presidente Guillermo Lasso, esto a partir de las declaraciones que dio la asambleísta por Pachacuti, Mireya Pazmiño, porque ella había manifestado que la oposición discute esta posibilidad. ¿Ustedes lo están analizando como bancada también o cuál es la postura? A ver, como bancada nosotros no vamos a prestarnos para nada que no sea constitucional. No, la Constitución de Montecristi da una serie de salidas a crisis democráticas, ya que las constituciones anteriores, y recordemos lo que pasó antes de la Constitución del 2008, no contemplaban alguna. Por eso vimos desestabilizaciones, procesos incluso de que no se respetaban las sucesiones presidenciales, vicepresidentes que deberían asumir no asumieron. El Congreso al final entre acuerdos hicieron lo que da la gana en tres casos concretos, ¿no? El caso de Maguab, el caso del señor Bucaram, perdón, primero, el caso del señor Maguab, el caso de Lucio Gutiérrez, donde no se respetó. Y lo que procuró el constituyente Montecristi es dar una serie de salidas y figuras, ¿no? Tanto como el juicio político, tanto como la muerte cruzada por parte de la Asamblea Nacional, como lo estipula el artículo 130 de la Constitución, el artículo 145, ¿no? Donde hay varias causales, entre esas la revocatoria del mandato, que para mí es la más importante, en que es también un recurso que se puede aplicar. Y el otro es el 148, que es la facultad que tiene el presidente de la República de mandar a todo el mundo a su casa a gobernar y llamar a las elecciones en un tiempo perentorio de 6 meses. Son algunas salidas democráticas. Claro, a ver, pero quiero insistir en lo que le preguntaba a Belkis. ¿Ustedes cómo recibieron nosotros respondemos. Miren, nosotros, ese es un criterio de la señora. Yo personalmente considero que fue un exabrupto. Yo no debió haber opinado eso, no sé por qué lo hizo. Eso no refleja ni la posición, pero de nuestra bancada, porque ella no es miembro de nuestra organización política. Nosotros procuramos ser muy orgánicos, incluso en las vocerías, que la hagan cuando tienen que hacerlas las personas que autorizamos para que así lo hagan. Hay a veces compañeros que se despachan por sí solos, pero en ese caso yo procuro ser una persona extremadamente disciplinada y orgánica, y las razones de mis análisis, mis posiciones, son, cuando digo que son personales, las manifiesto, y cuando digo que son en función de una resolución tomada por la bancada, lo hago. Okay, claro, pero sobre este caso, eso ni siquiera ha sido mencionado, menos discutido por la bancada. Por supuesto que no. Nosotros no. Nosotros nos prestamos, nosotros somos una organización política opositora a este régimen dentro de los espacios que la democracia nos determina. Nosotros no estamos en posiciones golpistas, nosotros no estamos en posiciones desestabilizadoras, nosotros jugamos dentro de los marcos que la Constitución nos permite. Y así lo hemos hecho desde el momento en que nos posicionamos, el día 14 de mayo del 2021. Sobre esto, a propósito de lo que está diciendo, hubo una reacción el mismo sábado del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Ratificó que el documento aprobado el sábado carece de validez jurídica, no es vinculante, es un acomodo de retazos y rectificaciones. Dice que es un verdadero atentado a la razón y al sentido común. Enfatizó que el gobierno nunca ha puesto en duda las facultades de control político que constitucionalmente tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, rechazó que se pretenda fabricar una fábula, le llaman fábula, para intentar configurar un juicio político contra el presidente, pues dijo el ministro Cucalón, no es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización. El gobierno insiste en que se pretende desestabilizar el orden constituido, asambleísta Cedeño. Bueno, siempre ellos van a tratar de desviar la atención en función de victimizarse, en función de atacar en ciertos casos. Ellos tienen la construcción de varias figuras narrativas para tratar de desvirtuarse y de salir de este problema, ¿no? Y lo que siempre hacen a veces es atacar, cuestionar, descalificar incluso a las personas que se encargan de las labores de fiscalización. El artículo 71 del Código Orgánico Administrativo es muy claro, las responsabilidades no se delegan, se pueden delegar funciones, no responsabilidades. Y el señor presidente Guillermo Lasso, para nosotros, tiene mucho que responderle al país, porque él fue quien nombró al señor Luque Lecaro, él es el que nombró a una serie de figuras importantes, él nombró a los ministros de Estado,
que han aparecido en este proceso, nombrados incluso por presión de la mafia albanesa. Por lo tanto, la responsabilidad del presidente es mucha. Lastimosamente, él debe salir a decir su verdad y no seguir ocultando y no seguir tirando cortinas de humo como lo ha venido haciendo en todo este tiempo. En medio de todo esto, asambleísta, sigue latente el escenario de muerte cruzada que lo podría activar el presidente de la República. ¿Cómo lo miran ustedes? Nosotros desde el primer día, recordemos que los meses creo que el primer semestre del año 2021, luego de la posesión, el señor presidente, creo que influenciado por la señora Alexandra Vela, generaron toda una cruzada de desprestigio hacia el Parlamento ecuatoriano, no sabiendo que esta no solamente perjudicaba a la Asamblea Nacional, sino que perjudicaba la institucionalidad democrática del país. Ellos nos amenazaban, nosotros siempre hemos dicho, nuestros cargos siempre están a disposición de nuestros electores y no rehuimos a nada. Lo que sí es que hay que ver una interpretación jurídica porque aquí casi que estamos viendo quién toma la primera jugada. Por eso es importante analizar lo que va a suceder en los próximos días en función de eso, porque aquí o el escenario es o pasa de la Corte Constitucional o ahí muere el caso, y para eso hay que ver qué es lo que pasa en la sociedad. O sea, lo que está pasando, recordemos que hay un anuncio de movilizaciones en los próximos días, que creo que comienzan a partir del 8 de marzo de esta semana, donde hay que ver qué pasa. O sea, lo que sí es verdad que tenemos un presidente de la República que no goza de credibilidad. Su nivel de margen, su nivel de maniobra, su nivel de negociación, su nivel de credibilidad, no solamente con los sectores políticos, sino con la sociedad entera, está en descrédito. Ha sido revocado. No pudieron ganar incluso esa consulta de manera mañosa, tramposa, que trataron de inducir y trataron de engañar que el tema principal era el tema de la extradición, cuando los verdaderos intereses estaban en las facultades hacia el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y ahí el pueblo ecuatoriano, el día 5 de febrero, se pronunció revocándole el mandato al señor presidente de la República. Lastimosamente, su círculo cercano no entienden, no leen bien lo que está sucediendo en las calles. Actualmente hay cientos y miles de ecuatorianos que se ven obligados a salir del país porque no encuentran futuro en el país, incluso a riesgo de su propia vida. Yo no sé qué más necesitan para que esta gente se dé cuenta de la grave situación que vive el Ecuador. Ahora, a ver, lo que usted dice es cierto, las cifras del gobierno son muy bajas en cuanto a calificación de gestión y a credibilidad. No es un invento mío, eso dicen todas las empresas encuestadoras. Está claro que el presidente ha perdido el valor de su propia palabra, que hay una buena parte de ecuatorianos que no le creen, que no creen en la palabra presidencial. Está claro también que hay un grave problema de gestión, sobre todo de gestión que le compete al presidente de la República. Pero, a ver, esas no son causales para censurar y destituir al presidente de la República. Causales son delitos contra la seguridad del Estado, delitos contra la administración pública o delitos de genocidio, ¿verdad? Yo no estoy hablando de que sean causales, estoy hablando estoy describiendo lo que sufre y vive el ecuatoriano de manera cotidiana. Eso es lo que pasa en el país y lastimosamente en Carondelet no se dan cuenta, no salen de su jaula de cristal en que se encuentra sometido. Ellos no pueden ver lo que está pasando afuera en las calles. Correcto, doctor Cedeño. Oiga, una última cosa. ¿Tienen idea ustedes, no sé, cuándo más o menos estaría listo la presentación del pedido de juicio político? A ver, yo le escuchaba a usted, Fabricio, porque estaba en sala, en su análisis previo a la entrevista, que usted hablaba de 30 a 45 días. Yo creo que podrían ser de 30 días aproximadamente, tal vez días más, días menos, de que podríamos ver qué pasa. Lo que sí se debe cumplir estrictamente lo que estipula, en este caso ya la ley orgánica de la función legislativa. Correcto, asambleísta Cedeño. Vamos a ver cómo desemboca este tema. Le agradezco por el tiempo, doctor. Gracias. A usted, Fabricio. Bielki, muy buenos días. A usted. Tenga un hermoso día. Gracias, lo propio para... Buen inicio de semana. Lo propio para usted. Oiga, Puerto Viejo está de aniversario esta semana, ¿no? La asamblea va a sesionar en su ciudad. El 9, si no me equivoco, creo que es la sesión de... Ya se me fue, creo. Ya, ahí está. Ahí está. Cumplimos, sí. Estoy al aire, ¿no? Sí, está al aire. Cumplimos 488 años de fundación el 12 de marzo y la Asamblea Nacional
su presidente, el doctor Saquicela, ha considerado hacer una sesión conmemorativa el día jueves 9 de marzo, ¿no? Entonces vamos a estar acá los legisladores, ahora vengan todos los compañeros. Este es un homenaje que el Parlamento ecuatoriano le rinde a mi ciudad, una ciudad muy antigua, fundada en 1535. Muy bien, que también es... Fundación española, ¿no? Claro que sí, que también es media ciudad mía, porque usted sabe que también soy de raíces No sé, su portovejenses. señora madre. Por mi mamá, así es. Gracias. Un abrazo, Fernando, muy gentil. Un buen día. Gracias. Fernando Cedeño, asambleísta de Revolución Ciudadana de la bancada de UNES, con su visión, ¿por qué hay que llevar a juicio político al presidente? Vamos a la pausa, 7:42. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.